خير الخلق يسري في دمي حب خير الخلق. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. Hoy vamos a hacer un recorrido en la literatura occidental, ver las opiniones de diferentes historiadores occidentales acerca de la figura de Muhammad, una de las figuras más importantes de la historia, por no decir la más importante. Y lo hacemos no para confirmar la veracidad del profeta Muhammad, del elegido, o la veracidad del mensaje islámico, sino simplemente para contrarrestar esa idea de que lo islámico, el mundo musulmán y el islam es antitético, opuesto a lo occidental. Realmente, como vamos a ver, diferentes pensadores, y como hemos visto también, diferentes pensadores y diferentes historiadores han hablado de forma muy positiva, han reconocido desde la objetividad, desde el sentido de justicia, la figura del profeta, del elegido Muhammad, la paz sea con él. También vamos a hablar de la visión universal del Islam. Como dijo Borges, el autor hispano muy conocido, dijo y expresó esta idea de la universalidad en una observación de Gibbon, del historiador Gibbon. Y Gibbon es una de las personas que hablaron del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y la observación de Gibbon acerca del Corán es la siguiente. Dice Borges: he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. Una universalidad puede prescindir del color, los rasgos locales. Añade Borges: encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano, según Gibbon. Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, no hay camellos. Yo creo que si hubiese alguna duda sobre la autenticidad del Corán, bastaría esta ausencia de los camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Muhammad, según Borges, y Muhammad, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran especialmente árabes. Eran para él parte de la realidad, no tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, una persona intrusa, un nacionalista árabe, lo primero que hubiese hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página. Pero dice Borges, pero Muhammad, como árabe, estaba tranquilo, sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos, dice Borges, podemos parecernos a Muhammad y podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en el color local. Ahí Borges hace referencia a Gibbon para resaltar el carácter universal tanto del Corán como de los dichos y el mensaje de Muhammad en definitiva. Otro historiador, Thomas Carlyle, que falleció en 1881, fue un filósofo, un historiador y un profesor escocés considerado como uno de los comentaristas sociales más importantes de su época. Su famosa obra es acerca de los héroes. Explica que el papel clave de los héroes en la historia radica en las acciones del gran hombre, afirmando que, entre comillas, la historia no es más que la biografía del gran hombre. Él, Thomas Carlyle, seleccionó a Muhammad para ser su ejemplo de un profeta y héroe. Y dice lo siguiente, dice: las mentiras y las difamaciones occidentales que se han ido amontonando alrededor de este hombre, es decir, del elegido de Muhammad, la paz sea con él, son una vergüenza solamente para nosotros. Es decir, no son una vergüenza para Muhammad, sino para las personas que han adscrito esas mentiras a la figura de Muhammad.
Añade también, la palabra de Muhammad es una voz directamente desde el propio corazón de la naturaleza. Y dice, todo lo demás es viento en comparación. Carlyle refutó las hipótesis que circulaban en Occidente acerca de Muhammad, la paz sea con él. Y por desgracia, estas hipótesis y estas confabulaciones siguen circulando hoy en día en los medios de comunicación. Carlyle dice lo siguiente, dice nuestras hipótesis actuales sobre Muhammad, diciendo que era un impostor, una encarnación de la mentira, que su religión es una mera masa de charlatanería y la fatuidad realmente comienza a ser ahora insostenible para cualquiera. Otro historiador, Sir Alexander Hamilton Ruskin Gibb, falleció el 22 de octubre de 1971. Fue un historiador escocés también que se ocupó del orientalismo. Dice acerca de la figura del profeta Muhammad, el mensaje de Muhammad no es un conjunto de fenómenos metafísicos, es una civilización completa, una civilización en sí. Muy curiosamente, una tal Agnes Maud Royden, que nació en 1876 y falleció en 1956. Es británica, conocida como una predicadora religiosa y sufragista. Luchaba por los derechos de las mujeres a votar y a participar en la vida religiosa en el cristianismo. Fue, curiosamente, la primera mujer en convertirse en doctora en divinidad. Dice acerca del profeta Muhammad, Muhammad introdujo el concepto de un Dios tan glorioso y tan omnipotente en cuyos ojos todos los sistemas del mundo son trozos de paja, dice. La igualdad islámica de la humanidad no es una ficción como lo es en el cristianismo, añade, y concluye, ninguna mente humana ha pensado nunca de una libertad y en una libertad tan total como aquella establecida por Muhammad. Eso es lo que dice Agnes. William Montgomery Watt es un escocés, curiosamente también, fallecido hace una década, hace 10 años, en 2006. Fue un historiador escocés, profesor emérito en árabe y en estudios islámicos de la Universidad de Edimburgo. Watt fue uno de los intérpretes no musulmanes más importantes del Islam en Occidente. Estamos hablando de una eminencia, una referencia en cuanto al mundo musulmán y en cuanto a la vida del profeta Muhammad. Y es un académico de enorme influencia en el campo de los estudios islámicos. Tiene muchos libros, entre los cuales destacan Muhammad, profeta y hombre de Estado, Muhammad en la Meca, otro libro, Muhammad en Medina, un libro acerca de la historia en España, se titula Una historia de España islámica. Otro libro acerca de la influencia del Islam en Europa, que se titula La influencia del Islam en la Europa medieval. Y un libro corto, bastante interesante, Breve historia del Islam. Dice muchísimas cosas muy interesantes acerca del profeta Muhammad. Sería difícil enumerarlas todas en 10-15 minutos. Por ejemplo, apunta en su libro Muhammad en la Meca, nos dice la disposición de Muhammad a someterse a la persecución por sus creencias y añade la más alta consideración moral de los hombres que creyeron en él y lo respetaron como líder y la grandeza de su último logro, todo argumentan acerca de la integridad fundamental del profeta Muhammad. Nos dice que suponer que Muhammad es un impostor plantea más problemas de aquellos que resuelve y por otra parte añade, ninguna de las grandes figuras de la historia ha sido tan mal apreciada en Occidente como el profeta Muhammad. Otro historiador muy interesante, muy importante, William James Durant, fue escritor, historiador y filósofo y es conocido por su Historia de la Civilización, una obra de 11 tomos, 11 volúmenes, escrita en colaboración con su mujer, Ariel Durant,
y publicada entre 1935 y 1975, 40 años de composición de esta obra acerca de la civilización, la historia de la civilización. Ambos fueron galardonados con el premio Pulitzer en 1968 y la medalla presidencial de la libertad en 1977. Son personas muy conocidas en Estados Unidos. Describe al profeta Muhammad como una gran personalidad en el Islam. Describe a este gran profeta y dice: Muhammad es el personaje más grande de la historia. Describe al profeta como el fenómeno más extraordinario. Nos dice Durant, la explosión de la península arábiga en la conquista y conversión de la mitad del mundo mediterráneo es el fenómeno más extraordinario de la historia medieval. Dice que es un hombre de simplicidad, que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, era un hombre simple, sin pretensiones, una persona que vivía una vida muy simple. Y nos dice literalmente: a menudo se veía al profeta Muhammad arreglando su ropa, arreglando sus propios zapatos, encendiendo el fuego, barriendo el suelo, ordeñando a su cabra para su familia, para dar leche a su familia, o incluso comprando provisiones en el mercado. Comió con los dedos y los lamía después de terminar de comer. Sus alimentos básicos eran simplemente los dátiles y el pan de cebada. La leche y la miel eran lujos ocasionales, es decir, que rara vez gozaba de ellos. Nos dice: tenía un alto grado de humildad. Nos añade Durant acerca del profeta Muhammad, la paz sea con él: visitaba a los enfermos y se unía a las procesiones funerarias que pasaban donde estaba. Evitó todas las pomposidades del poder, rechazó cualquier marca especial de reverencia, aceptó la invitación de un esclavo para cenar y nunca pidió el servicio de cualquier esclavo con aquello para lo cual tuviera tiempo y capacidad y fuerza de hacerlo por sí mismo. No olvidemos que en tiempos del profeta Muhammad, la paz sea con él, la esclavitud era un fenómeno y el Islam vino especialmente para acabar con ese fenómeno, y el profeta Muhammad fue el elegido para salvar y liberar a la humanidad de esa esclavitud. Y el mensaje del Islam, incluso en el siglo XXI, puede ser un mensaje y debe ser un mensaje liberador de esta nueva esclavitud. Muhammad y la mujer, nos dice qué supuso Muhammad para la mujer, para las mujeres de esa época. Nos dice: lo más valioso en el mundo. Se dice que dijo Muhammad que a una mujer virtuosa es lo más valioso en el mundo. Lo más valioso que Dios le puede dar a un hombre es una mujer virtuosa. Y dice 12 veces en el Corán, Allah o Dios se refiere y recuerda a los musulmanes que sus madres les han llevado con dolor, les han traído al mundo con dolor y les han cuidado a los hombres durante 24 o 30 meses. Y recalca que el profeta Muhammad dice que el paraíso está debajo de los pies de las madres. Eso es lo que dicen estos historiadores. Sería imposible sintetizar todo lo que han dicho muchos otros historiadores acerca de la figura del elegido, de la figura de Muhammad, la paz sea con él. Assalamu alaikum wa خير الخلق يسري في دمي حب خير الخلق يسري